Hola a todos, soy Elena, chica geek. Muchos utilizamos Google Docs cada día, pero no todos nos paramos a revisar todas las opciones y las herramientas que nos brinda esta utilidad online. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar unas cuantas. ¡Vamos allá! Bien, como seguramente ya sabes, Google Docs o documentos de Google es el procesador de textos que está incluido dentro de Google Drive, junto con hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google. En el caso de Google Docs se trata de una herramienta que te permite tanto crear como editar todo tipo de documentos de texto directamente en tu navegador web, sin tener que instalar ninguna aplicación. Google Docs tiene todas las funciones básicas que puedes esperar de un procesador de textos hoy en día, pero repasando con detalle sus menús, puedes encontrar otra serie de funciones y de opciones que no están tan a la vista y que pueden resultar bastante interesantes, sobre todo si utilizas esta herramienta con mucha frecuencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de sus funciones básicas más interesantes es la de poder abrir cualquier documento de texto que tengas en el PC, porque con Google Docs puedes no solo crear un documento directamente en la herramienta, en tu navegador web, sino también editar cualquier documento que tengas en tu disco duro. Para ello, desde la interfaz de Google Docs solo tienes que hacer clic en el menú de archivo y seleccionar la opción Abrir. Aquí se te abrirá un menú con diferentes opciones que son las ubicaciones desde las cuales puedes abrir un documento de texto. Y para abrir uno que tengas en el disco duro, en el ordenador, solo tienes que tocar en Subir. Dentro de Subir simplemente arrastra el archivo encima de la ventana o haz clic en el botón Seleccionar un archivo de tu dispositivo. Desde aquí podrás ir a la carpeta o al sitio donde tengas ese documento guardado en tu ordenador y decirle a Google Docs que lo abra. Así de fácil, lo tendremos directamente preparado en el navegador web en Google Docs para poder editarlo y poder trabajar con él. Ahora, de la misma forma que hemos subido un archivo del ordenador a Google Docs, a la nube de Google, también podemos hacer el camino contrario, descargar un documento de texto o un archivo en el que estemos trabajando en Google Docs al ordenador y además hacerlo en varios formatos. Para ello simplemente abre el documento que quieres descargar, en este caso es este que acabamos de subir desde el ordenador, y ve de nuevo al menú Archivo. Desde Archivo tienes que ir a la opción Descargar y dentro de Descargar, como ves, se abre un menú en el que puedes elegir el formato en el que quieres descargar el documento que tienes abierto. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, PDF, porque es el que me interesa. Elegimos PDF y Google Docs automáticamente descargará ese documento al ordenador. Como veis, ya lo tengo aquí descargado. Vamos a abrirlo, a ver qué tal ha quedado. Hacemos doble clic para abrirlo y aquí tenemos este fichero, que antes era un fichero de texto convertido en PDF. Ahora que te cansas de tanto teclear y tanto escribir un documento en Google Docs, pues no hay ningún problema. Puedes activar la opción de dictado y dictarle el texto para que Google Docs lo escriba por ti. Para hacerlo simplemente ve al menú Herramientas y dentro de este menú selecciona la opción Dictado por voz. Como ves, esta opción abre una pequeña ventana en la interfaz de Google Docs en la que puedes elegir el idioma en el que quieres hacer el dictado. De entrada lo dejaremos en español, que es el que me interesa, y ahora lo único que habría que hacer es hacer clic en el micrófono para empezar el dictado. Vamos a probar. Hola, estoy dictando este texto para que la audiencia de mi canal pueda ver cómo funciona. Cuando acabas, vuelves a hacer clic en el micrófono y como veis el resultado es bastante bueno. Por supuesto, puede haber cosas en las que tengas que ir repasando, pero en general funciona bastante bien. Por cierto, si queréis conocer más detalles de esta función de dictado de Google Docs, os dejo aquí una tarjetita con un vídeo que hice especial sobre esta función en la que os lo comento todo sobre ella. Otra función que suele ser bastante útil en los procesadores de texto es la herramienta que te permite contar palabras, contar las palabras que llevas escritas hasta ese momento. Y suele ser útil, como digo, en el caso de que, por ejemplo, para tu trabajo te hayan encargado un artículo con un determinado número de palabras o tengas que hacer algún tipo de informe o de trabajo para clase que también tenga ese requisito de un mínimo número de palabras. Así que para saber cuántas palabras llevas escritas en Google Docs, todo lo que tienes que hacer es ir al menú de herramientas y aquí escoger la opción Contar palabras.
Con esto aparecerá, como veis, un resumen de las páginas, palabras, caracteres y caracteres con espacios que llevas escritos. Pero hay algo más. Recientemente Google Docs ha implementado esta función de manera que esté siempre visible, así que si tienes que estar un poquito pendiente del número de palabras o de caracteres y no quieres estar todo el rato abriendo este menú, todo lo que tienes que hacer es activar la opción de mostrar recuento de palabras al escribir. Luego haces clic en aceptar y a partir de ese momento, como ves, aquí abajo aparecerá un resumen de las palabras, caracteres con espacios o sin espacios que llevas escritos, y así lo tienes aquí más a mano. El menú herramientas de Google Docs incluye además otras dos funciones que me parecen muy útiles. La primera de ellas es la corrección ortográfica, el corrector ortográfico, que lo tenéis desde el menú de herramientas, como digo, en la opción ortografía. Desde esta opción, como veis, podéis activar la función de que Google Docs subraye de color rojo las palabras que en principio tienen errores. Yo la tengo activada y por eso, como veis, en mi texto hay algunas palabras que están marcadas de rojo. Pero también otra opción es simplemente, cuando hayáis acabado de escribir el documento del artículo que tenéis en Google Docs, activar la revisión ortográfica para poder darle un repaso a todo el texto y aseguraros de que lo tenéis todo correcto. Entonces vais a herramientas, ortografía, revisión ortográfica, hacéis clic aquí y podéis ir repasando una a una todas las palabras que Google Docs os haya marcado. Si creéis que la corrección de Google Docs es correcta, pues le dais a cambiar, y si creéis que no tiene razón, podéis simplemente añadir esa palabra al diccionario, cosa que puede ser muy útil, por ejemplo, para nombres propios de lugares o de personas que Google Docs no reconozca y en cambio tú sí que necesites usar y no quieras que te marque como un error. En este caso vamos a cambiar los tres errores que creo que he cometido aquí, y así ya estaría todo el texto revisado. Y la otra función del menú de herramientas que me parece especialmente útil y que por eso os quería enseñar es la de diccionario. Cualquier palabra, cualquier expresión que tengáis en el documento y que no estéis seguros de su significado o de si la estáis utilizando correctamente, todo lo que tenéis que hacer es seleccionarla con el ratón, por ejemplo así, luego ir al menú herramientas y aquí escoger la opción diccionario. Esto abrirá una ventana en el lado derecho de la interfaz de Google Docs donde podréis ver la definición exacta de esa palabra y así aseguraros de que la estáis utilizando correctamente en vuestro documento dentro de Google Docs. Tanto el corrector ortográfico como el diccionario que acabamos de ver son funciones que quizás también puedes encontrar en otros procesadores de texto estándar. Pero ahora, eso sí, una función que no es tan normal encontrar en este tipo de software es un traductor automático. En Google Docs sí que lo tenemos. Tenemos el traductor de Google aquí integrado y podemos crear una copia del documento en el que estemos trabajando en otro idioma traducida de forma automática. Como siempre, hay que tener cuidado con estas cosas porque ya sabéis que los traductores automáticos no son ni mucho menos perfectos y pueden dar origen a errores, malentendidos, etc. De forma que no es algo que deberíais utilizar de manera profesional, sino simplemente para vosotros, a título personal, para entender mejor un texto que a lo mejor está en otro idioma y no le acabáis de coger el sentido. Para mostraros cómo funciona, tengo aquí este documento y entonces voy al menú herramientas y aquí escojo la opción traducir documento. Esta herramienta lo que hace, como veis, es crear una copia del documento en el que estáis trabajando para que el original se mantenga tal cual, sin cambios, y la traducción se hace automáticamente al idioma que tú elijas, que son todos los idiomas para los que tiene soporte el traductor de Google. El documento original está en español, así que vamos a traducirlo a inglés a ver qué tal nos queda. Elegimos inglés, le damos a traducir y como veis Google Docs automáticamente me abre una pestaña nueva con la copia de ese documento y con el texto traducido a inglés. Que bueno, no está mal, más o menos se entiende, habría que repasarlo un poco en cuanto a gramática y tal, pero como os decía, para pillar el sentido general de un texto es una función que es muy práctica. Una opción de Google Docs que suele pasar bastante desapercibida es la posibilidad de instalar fuentes de texto para darle un aspecto más original y más personal a los documentos que crees con esta herramienta. El propio Google Docs ya incluye unas cuantas fuentes ya preinstaladas. Las puedes ver fácilmente haciendo clic en el menú desplegable de fuentes y aquí puedes ver todas las que ya tienes instaladas y que puedes utilizar. Pero si te fijas, en la parte superior hay una opción que pone más fuentes, así que simplemente se trata de hacer clic aquí,
lo cual abre una nueva ventana encima de la interfaz de Google Docs y esto te permite descargar nuevas fuentes para tu colección, para que tengas más estilos de texto y fuentes quizás más originales o más divertidas para darle un toque diferente y personal a los documentos que crees con Google Docs. Para añadir cualquiera de estas fuentes a tu colección, simplemente tócala, por ejemplo Dancing Script, y ves, ahora ya la tengo guardada en mis fuentes. Alguna otra que me interese, por ejemplo esta de Acme también me ha gustado, y por último esta de Brie Serif también. Así que veis, es tan fácil como eso, hacéis clic en las fuentes que queráis instalar, luego le dais a aceptar y ya tenéis esas nuevas fuentes disponibles aquí en vuestro menú. Otra función de Google Docs que también suele pasar desapercibida es la de explorar, que la tienes en este botón que aparece en la esquina inferior derecha de la interfaz de Google Docs. Haciendo clic en este botón aparece la barra lateral de explorar. Es una barra en la que se muestra información adicional sobre el tema sobre el que trate tu documento, con el que puedes enriquecer o complementar lo que hayas escrito. Información, por ejemplo, como enlaces, fotografías, artículos extra, etc. Por ejemplo, en este caso ha detectado que he escrito sobre Android 10, sobre Android en general y sobre huevos de Pascua. Y si tocamos en cualquiera de estos temas, por ejemplo en Android 10, accedemos a páginas web sobre Android 10, en la página oficial, incluso podemos hacer clic en imágenes para obtener imágenes relacionadas, y lo mismo sucede con cualquiera de los otros conceptos. Si tocamos en huevo de Pascua, también tenemos, por ejemplo, el artículo de Wikipedia sobre huevos de Pascua, de forma que si yo quisiera ahora introducir en mi artículo un enlace para explicar ese concepto, no tendría que abrir otra pestaña, ponerme a navegar, ir a la Wikipedia, etcétera, sino que lo tendría aquí mismo en la opción de explorar. Y de igual manera también tendría imágenes por si quisiera utilizarlas en mi documento. Así que como veis, la función de explorar, que ya digo a veces pasa desapercibida porque está ahí en un rinconcito, es una forma muy práctica y muy rápida de poder enriquecer tu documento y añadirle información adicional con simplemente un par de clics. Y ya para acabar, por último, una de las riquezas de Google Docs, al ser una herramienta completamente online, es que te lo pone muy fácil a la hora de compartir documentos con otras personas y hacer trabajo colaborativo en un mismo documento entre varios. Para compartir un documento con alguien es tan fácil como hacer clic en este botón azul de la esquina superior derecha que pone compartir, y en este campo de texto introducir los nombres de tus contactos o las direcciones de correo electrónico de las personas con las que quieres compartir ese documento. Por cierto, en el menú desplegable que tienes aquí a la derecha puedes elegir qué nivel de acceso van a tener esas personas con las que compartes el documento, que solo puedan verlo, que puedan añadir comentarios o que directamente puedan editarlo. Y otro punto importante es saber distinguir entre compartir el documento con otra persona o la opción que tenemos aquí más arriba de obtener enlace para compartir, que sería esta de aquí. La primera opción nos permite compartir el documento con personas concretas que nosotros mismos elegimos, ya sea introduciendo el nombre de los contactos o la dirección de correo electrónico que nos hayan facilitado. Mientras que la opción de obtener enlace para compartir, que es la que acabo de activar ahora mismo, permite que cualquier persona que tenga el enlace pueda acceder a ese documento, y el enlace se lo puedes haber facilitado tú o se lo puede haber dado cualquier otra persona, de manera que son formas diferentes de compartir tus documentos de Google. Ahora, una vez has compartido un documento en Google Docs con otras personas, hay un par de funciones muy útiles para ese trabajo colaborativo, para trabajar con otras personas, con más gente en un mismo documento. La primera de esas funciones es la de añadir comentarios, que la tenemos aquí arriba en este botón que aparece junto al de compartir. Simplemente se trata de hacer clic, luego elegir la opción comentar y a partir de aquí puedes introducir comentarios relativos a cualquier cosa que hayas marcado en el documento, ya sea una palabra, una frase o un párrafo entero. De esta forma puedes sugerir cosas sin modificar el documento en sí. Y hablando precisamente de eso, otra opción también interesante es la de cambiar entre el modo edición y el modo sugerencia. Es este icono que aparece aquí en la parte superior de la pantalla justo debajo del botón compartir. Si haces clic verás un menú desplegable que te permite seleccionar entre esos dos modos. El modo de edición, que es el normal y corriente, el que todos conocemos, que te permite escribir el documento y editarlo directamente, o el modo de sugerencias, que lo que hace es sustituir esa edición directa por sugerencias que el autor original del documento puede rechazar o puede aceptar.
De forma que si yo ahora, por ejemplo, sugiero que esta parte de aquí de y características la eliminemos porque creo que sobra, la borro y como veis, en lugar de borrarse directamente, lo que hace es añadir la sugerencia de yo borraría esto, y a partir de ahora el propietario del documento puede decidir si acepta esa sugerencia o si mantiene el texto original tal y como estaba. Como veis, Google Docs parece que es un procesador de textos básico que solo tiene 4 funciones y ya está, pero en cuanto te pones a explorar un poco sus menús, encuentras un montón de funciones y de herramientas integradas muy útiles que te pueden hacer el trabajo con Google Docs todavía más fácil, más rápido y más cómodo. Así que desde aquí te animo a que pruebes todas las funciones que te he enseñado en este vídeo y que explores todavía más allá para descubrir todas las funciones que incluye Google Docs. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo, hazme un like y recuerda que cada semana en mi canal de YouTube hay vídeos nuevos para aprender más sobre tecnología. Y que si te gusta mi canal y te gustan mis vídeos, no dejes de recomendarlos y de compartirlos con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.